Ok, siguiendo con esto de las técnicas de derivación, vamos a hacer una nueva técnica ahorita, ya vimos derivación implícita, una derivación que se llama de diferenciación logarítmica. Vamos a hablar de diferenciación, diferenciación logarítmica. La idea de diferenciación logarítmica es aprovechar las ventajas que da el logaritmo para derivar. ¿Qué ventajas da el logaritmo? Se pregunta uno. Bueno, resulta que de las derivadas, lamentablemente, la derivada del producto de f de x por g de x no es la derivada de f por la derivada de g. Esto no se cumple. Y sabemos que la derivada del cociente tampoco es la derivada de f sobre la derivada de g. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a usar una pequeña trampa. Las derivadas más difíciles de hacer son las del producto, las del cociente y las de las raíces o los exponentes, ¿no? Entonces vamos a aprovechar que el logaritmo convierte, el logaritmo neperiano, aplicado a un producto de dos cosas, una de las propiedades del logaritmo convierte al producto en una suma. El logaritmo convierte al cociente en una diferencia o una resta. Y el logaritmo convierte a las potencias en una multiplicación del exponente por la potencia, por la base, ¿no? Entonces, derivar esto es más fácil que derivar esto. Derivar esto es más fácil que derivar esto y derivar esto es más fácil que derivar esto. Entonces, vamos a usar la diferenciación logarítmica que consiste en aplicar logaritmo a una ecuación, derivar la ecuación resultante y después recalcular a partir de ahí la derivada, ¿ok? Vamos a ver si la idea se captó. Vamos a hacer un problemita para que ustedes vean cómo la diferenciación logarítmica simplifica muchas cosas. Yo les voy a decir y igual raíz cúbica de x cuadrado más y sobre 2x más. Bueno, vamos a ponerla así primero sencilla. X cuadrado más 3x más 1. Déjenme ponerlo mejor esto. X cuadrado más 3x más 1 sobre 2x más 2. Y yo les voy a pedir que ustedes como primer ejercicio, como un ejercicio, calculen y'. Normalito. Esto a la 1/3, derivada por la derivada interna y hagan el cuentero. Y vamos a hacerlo usando derivación logarítmica para que vean que es mucho más sencillo, ¿no? Si lo hacen por el método tradicional, ustedes lo pueden hacer y se darán cuenta que es complicado. Pero se puede hacer, pero es un poquito más largo. Mientras que si yo soy inteligente y digo, mira, esto que está aquí es lo mismo que tener y igual x cuadrado más 3x más 1 sobre 2 más 2x más 2 elevado a la 1/3. Entonces aplico logaritmo a los dos lados. El logaritmo de y es igual al logaritmo de toda esta cosa. Nótese que aún no he derivado, solo estoy aplicando logaritmo, no he derivado. Uso las propiedades del logaritmo, este un medio baja aquí a multiplicar, queda logaritmo de y igual a un medio. No es un Ah, tercio, era profesor. un tercio, perdón, tienes razón. Fue una torpeza mía, un tercio. Un tercio por el logaritmo de x cuadrado más 3x más 1 sobre 2x más 2. Aún no he derivado. Sigo aplicando propiedades. Esto es un tercio que multiplica logaritmo del numerador x cuadrado más 3x más 1 menos logaritmo del denominador. Y ahora sí, ya convertí el exponente en una multiplicación y el cociente en una resta. Ahora sí puedo derivar. Derivo a los dos lados.
Derivo los dos lados. Derivo aquí y derivo acá. Cuando derivo aquí uso diferenciación implícita. Esto es 1 sobre y por y', ¿verdad? Porque la y es una función de x. Y aquí derivo, el 1/3 sale de la derivada. La derivada de este logaritmo es 1 sobre x cuadrado más 3x más 1 por la derivada interna, que es la derivada de esto, ¿no? Que es 2x más 3. Pongo aquí por 2x más 3. Y aquí derivo 1 sobre 2x más 2 por la derivada interna, que da 2. Y ya derivé. Fíjense, en un paso derivé, en la otra, si me pongo a hacerlo por otra vía, es 1/3 por la derivada interna, y la interna es un cociente, derivada del numerador, por el de abajo sin derivar, derivada del de abajo, por el de arriba sin derivar, etcétera, etcétera. Se pone mucho más complicado que así. Así es mucho más sencillo. Una vez que llego ahí, procedo a despejar la derivada, como se hace en derivación implícita, ¿no? Vengo y despejo y'. ¿Cuánto me daría y'? Y' sería igual a esta y pasa a multiplicar, queda y que multiplica toda esta cosa. 1/3, 2x más 3 sobre x cuadrado más 3x más 1 menos 2 sobre 2x más 2. Puedo sacar factor común 2 y cancelar, etcétera, ¿no? Y recuerden que y yo conozco cuánto vale y. Y es la raíz cúbica ¿de quién dije? De x cuadrado más 3x más 1 sobre 2x más 2. Yo puedo reemplazar ese valor de y aquí. Tengo mi función todo en términos de y. En eso consiste básicamente la derivación logarítmica. Es una cuestión muy sencilla, es simplemente un método de derivación, ¿ok? Vamos a hacer un problema usando derivación logarítmica, que ustedes tienden a confundirse mucho. Por ejemplo, si yo les digo, calcula la derivada de y igual x a la x. ¿Cuánto es la derivada? ¿Qué hace mucha gente? Dice, bueno, derivada. Ah, bueno, profesor, derivo. Bajo la x y a la x le resto 1. Entonces yo copio la base y sumo los exponentes y me vuelve a dar esto. Eso está mal. Así no se puede hacer. Porque esta regla de bajar el exponente es cuando es x y arriba hay un entero, no cuando arriba hay una x. Entonces, ¿qué debo hacer aquí para derivar? ¿Cómo derivo esta función? Esa función, la manera correcta de derivarla es usando diferenciación logarítmica. Si quiero derivar esa función, aplico logaritmo a los dos lados, bajo esta x aquí a multiplicar, y ahora sí derivo a los dos lados. Derivo aquí y derivo aquí. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo de y? 1 sobre y por la derivada interna, que es y'. ¿Y cuánto es la derivada de este producto? Derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, más este sin derivar, que es x, por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. O sea que y' sobre y, que es el lado izquierdo, es igual al logaritmo de x, porque 1 por logaritmo de x me da logaritmo de x, y x se cancelan, más 1. Y he descubierto entonces que y' no es más que y que multiplica al logaritmo de x más 1. Pero ya yo sabía que y era x a la x, por lo tanto y' es x a la x por logaritmo de x más 1. Esta es la derivada. En general, cuando ustedes tengan base variable, exponente variable, tengan funciones y funciones, obligatoriamente la manera correcta o más adecuada de derivar es usando derivación logarítmica. ¿Ok? ¿Esto les quedó claro? Sí, más o Ok. menos. Vamos a hacer otro, ¿no? ¿Qué tal si yo les mando a ustedes a calcular la derivada de esta, ¿no? Y igual, digamos, 3x elevado al coseno de x. ¿Cómo derivamos aquí?
Nuevamente, derivación logarítmica con esto, ¿verdad? Aplico logaritmo de y a los dos lados. Logaritmo de los dos lados. El exponente vas a multiplicar, queda coseno de x que multiplica el logaritmo de 3x. Derivo los dos lados, ¿no? Derivo aquí y derivo acá. La derivada del logaritmo es 1 sobre y por y'. Derivada de un producto sería derivada del coseno, que es menos seno, por el segundo sin derivar, más este sin derivar, que es el coseno, por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre 3x, por la interna que entré, que no se nos olvide. Entonces me va a quedar que y' sobre y va a ser igual a menos seno de x por el logaritmo de 3x más 3 y 3 se cancelan, ¿no? Coseno de x sobre x. Paso y a multiplicar y quedaría que y' es y que multiplica todo esto. Y como ya yo sé que cuánto vale y, porque y es esta expresión, diría finalmente, para terminar aquí abajito, que y' no es más que 3x elevado al coseno de x multiplicado por toda esa cosa que quedó ahí, que es menos seno de x logaritmo de 3x más coseno de x sobre x. Aquí pueden sumar la fracción, pueden ajustar algunas cositas más, pero en general esta fórmula de derivación es suficiente. Okay, aquí dice coseno, etcétera, ¿no? En ese consiste el método. Entonces, este método se usa mucho, repito, cuando tengo funciones aquí abajo y funciones aquí arriba, uso derivación logarítmica. Es la adecuada para derivar ahí. No es un invento, no es nada nuevo, es simplemente un método de derivación. ¿Ok? Ni siquiera es un contenido nuevo, es simplemente una manera de derivar aprovechándonos de lo que es las propiedades del logaritmo. Como ejercicio, hagan ustedes este. X a la y igual a y a la x. Hallar la derivada de y respecto de x. Usar derivación logarítmica. Si yo no les digo nada, usted lo puede hacer como usted quiera, pero aquí la forma de hacerlo es usando logaritmo. Si no, es muy complicado hacer esto. ¿Okay? De hecho, yo en lo personal no conozco otro método que no sea usando derivación logarítmica. Vamos a comentar rápidamente otra cosa que se llama derivadas de orden superior, que es muy sencillo. Esto como ejercicio para ustedes, ¿ok? Cópienlo ahí como ejercicio, que lo van a entregar el lunes. Es más o menos sencillo, ¿no? Vamos a darles una ayuda aquí. Aplica logaritmo a los dos lados. Logaritmo a los dos lados. Bajo el exponente. Derivo. Y uso regla de la cadena, ¿no? Derivada del producto, ¿no? Derivada de este, que es y' por este sin derivar, más este sin derivar por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Aquí derivada de x, que es 1, por logaritmo sin derivar, más x por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre y por y'. Agrupo los que tienen y', saco factor común y despejo y listo. Terminar ustedes. Terminarlo, ¿ok? Sencillito. Ahí les dejo el video para que lo revisen cualquier cosa. Entonces, derivada de orden superior no es más que hacer derivadas iteradas de una función. Es decir, yo sé calcular y', ya sé calcularla. ¿Quién sería y segunda? Bueno, y segunda es la derivada de la primera derivada. ¿Y quién sería y tercera? La derivada
de la segunda derivada. Y así sucesivamente, ¿no? Es decir, si yo le doy la función y igual x a la 6 más 3x más 2 y le pido y tercera, ¿qué hacen ustedes? Buscan primero y'. ¿Quién es y'? Derivo aquí una vez. 6x a la 5 más 3. Y esta derivada de 0, ¿no? Busco y segunda, que es derivar esta de nuevo. Es la derivada de y'. Eso me va a dar 30x a la 4. Y busco y tercera, que es derivar y segunda, que sería derivar 30x a la 4. Eso daría 120x cubo. ¿Ok? Entonces, calcular derivadas iteradas es relativamente sencillo. Es simplemente una derivada, hacerla en forma reiterada. ¿Ok? Algo fundamental es que la primera y la segunda derivada tienen que ver con la forma de la curva. Con la forma de la curva. La primera derivada me habla de dónde la función crece o decrece, y la segunda derivada me habla de dónde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. ¿Ok? Siempre que la función tenga segunda derivada o tercera derivada, tiene que tener todas las derivadas, porque puede ser que la segunda derivada no exista, ¿no? Entonces, recordando que una curva, la pendiente de la tangente es la derivada. Cuando hay pendiente positiva, la función crece. Cuando hay pendiente negativa, la función decrece. Y cuando hay pendiente cero, hay un posible valor extremo. Entonces, para hallar los intervalos de monotonía, es decir, donde f crece o decrece, se toma la función, se calcula la primera derivada, se buscan los ceros y se hace un intervalito donde aparecen los ceros, los valores A y B donde se anula, y estudio el signo. Aquí, por ejemplo, más, menos, más. Hipotéticamente que aquí vale 0, ¿no? Entonces quiere decir que aquí crece, decrece, crece. Y si me hubiese dado, por ejemplo, 3 ceros, por decirles algo, y me da menos, más, puede ser que decrezca, crezca, la función haga esto, ¿no? Puede ser que la función aquí decrece, aquí crece, aquí decrece, aquí crece. ¿Ok? La segunda derivada tiene más que ver con la concavidad. Segunda derivada puede ser, si es segunda derivada negativa, es cóncava hacia abajo, y si es cóncava hacia arriba, si es positiva. Pero eso lo veremos ya mañana con más calma. Solo quería darles esta idea rápidamente, ¿no? Por ejemplo, si les doy una función f de x igual x cubo más 6x cuadrado más 3x más 1, ¿sí? Derivo x cuadrado 2x más 3. Ok, entonces yo les pido, estudie la monotonía. Estudiar la monotonía. ¿Qué hay que hacer? Primero busco la derivada. Derivo. Me daría 3x cuadrado más 12x más 3. ¿Sí? Al derivar. Derivada de este 3x cuadrado, 12x más 3. Segundo paso, busco los ceros. Cuando la derivada vale 0. Que son los puntos, uno de los candidatos a ese punto crítico donde la derivada de 0 no existe, ¿no? Entonces igualo a 0 esta ecuación y la resuelvo. A ver si tiene raíces, ¿no? Esta tendrá raíces. X sería menos b, más o menos raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4a por c, sobre 2 por a. Eso los ceros van a ser x igual menos 12, más menos raíz cuadrada de 144 menos 24, son 120, sobre 6. Y bueno, buscan estas dos raíces aproximadamente, ¿no?
Esto es aproximadamente 11. Sacan esta cuenta, buscan X1, buscan X2, ubican esos valores sobre la recta real, X1 por aquí, X2 por acá, y estudian el signo de la derivada en cada pedazo de intervalo. ¿Ok? Calcúleme esto. ¿Cuánto da la raíz de 120? ¿Cuánto da la raíz de 120? Casi 11, ¿no? 11 por 11 es 121, ¿no? ¿Cuánto les da, muchachos? Profe, un ratito, no tenía calculadora. Ya. Me sale más o menos 10,95 por 4. 10,95. Entonces tendrías, ¿cuánto sería X1? X1 sería, X1 ¿cuánto sería? A ver, menos 12 más 10,95 entre 6. Y X2 sería Positivo 12 menos 12 más menos 10. 10,95 sobre 6. O sea, uno consignó más y otro consignó menos. ¿Cuánto da esta cuenta? Esto da aproximadamente un sexto, 1 y algo, negativo, ¿no? O sea, X1 sería menos, menos 0,95, ¿no? Menos 1,05 sobre 6. Saquen la cuenta cuánto da. Y X2 sería menos 22, o sea que es más pequeño X2. Vamos a colocar esto bien aquí entonces. X2 me queda a la izquierda y X1 a la derecha. 1 me da, con el signo menos, da 22, 23 sobre 6, menos 22,95 sobre 6. Y el otro sería menos 1,05 sobre 6. Ustedes pueden sacar cuánto es exactamente este valor. ¿Cuánto es esto? Menos 3,825. Menos 3,8. ¿Y este? Menos 0,17. 17. Entonces tomamos valor. Una vez que tengo esos valores ya con precisión, ¿verdad? Menos 3,8 y menos 0,17, lo ubicamos en la recta real en orden, ¿no? Menos 3,8. Tomamos un valor de prueba, digamos el menos 4 que está aquí, y evaluamos la derivada en menos 4. ¿Cuánto vale la derivada de menos 4? Quedaría 3 por menos 4 al cuadrado, más 12 por menos 4, más 3. ¿Cuánto me da esto? 16. Esto sería 48, ¿no? ¿Sí? 4 por 4, 16, y 16 por 3, 48. Y 12 por 4, 48, casualmente negativo, ¿no? Más 3, entonces aparece, eso me da 3 positivo. Aquí sé que la derivada es positiva. Aquí vale 0, aquí pueden tomar un valor de prueba, por ejemplo, menos 2, y darse cuenta de que la derivada aquí es negativa, y aquí toman un valor de prueba, por ejemplo, el 0, y se dan cuenta que es positiva. Entonces pueden concluir que en este intervalo la función crece, aquí decrece, y aquí crece. Pueden asegurar entonces que la función aquí crece, hace esto, crece, decrece y crece. Aquí hay un máximo y aquí hay un mínimo. ¿Ok? Entonces, eso significa estudiar la monotonía y ver dónde es máximos y mínimos. Vamos a hacer problemas de ese tipo mañana con más detalle. Por lo pronto vamos a dejarlo hasta aquí. Gracias por estar conectados al canal. Revisen el video que coloco al final, la lista de reproducciones, sobre todo para que estudien problemas de gráfico de curvas. Tengo varios videos ahí donde grafico curvas, estudiando inclusive asíntotas, dominio, corte con los ejes y todos esos detalles que están en el video del canal. Revísenos, por favor. Repito, suscríbanse al canal si no lo han hecho y activen la campana de notificaciones para que les lleguen todos los videos que voy subiendo.
Muchas gracias y seguimos en contacto.